¿Ese Daniel lo tiene? Nos había dejado Ole, ¿no? Y Hola. Y si tú le aplicas a un complejo, bueno, pues esa es la fórmula general. También habíamos visto que rectas verticales aquí iban a circunferencias, ¿no? Y rectas horizontales aquí iban a alzas por el origen, ¿verdad? Entonces, de este tipo de fórmulas, por ejemplo de este en particular, ¿quién es el coseno de Y? Ajá, ¿qué se les ocurre para calcular coseno de Y? Porque, o sea, esta es la pregunta, ¿no? Porque si tú utilizas esa identidad E menos I veces Y, ¿a qué llegas? ¿A qué conclusión vas a llegar? Vas a llegar a que esto es coseno de Y menos I veces el seno de Y. ¿Estamos de acuerdo? Es un complejo conjugado. Y entonces, ¿qué identidad utilizas para que te quede el coseno de Y? ¿Qué pasa cuando tienes E veces Y más E menos I veces Y? ¿Qué te queda? Dos coseno de Y. Sí queda claro, ¿no? Por lo tanto, el coseno de Y, ¿cómo queda definido? Que un medio de E a la I veces Y más E menos y veces Y sobre 2, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Y si se te ocurre preguntar quién es el coseno de I veces Y, ¿qué te quedaría? Es E de I por I veces Y, ¿sí? Más E de menos I por I veces Y sobre 2. Y entonces, ¿qué obtienes? E a la menos Y más E a la Y sobre 2. ¿Este cuate lo conoces? ¿De quién? Coseno hiperbólico de Y. Exactamente. Este obedece al coseno hiperbólico de Y. ¿Sí? Entonces obtenemos una identidad muy interesante sobre los complejos, porque el coseno de I veces Y es exactamente el coseno hiperbólico de Y. ¿Sí quedó claro? La pregunta ahora es, bueno, y si ya obtuvimos el coseno, ¿cómo obtenemos el seno de Y? Ah, análogamente dime. E a la I veces Y menos E a la menos I veces Y. ¿Qué nos va a quedar? ¿Segura? dos veces O sea, se cancelan las partes de coseno. ¿Sí o no? Pero acuérdate que la identidad es esta. ¿Sí? Vas a restarle este con este. Entonces se van a cancelar estos dos, pero no se va a cancelar el valor x. Y entonces, ¿quién es el seno de Y? Es E a la IY menos E a la menos IY entre 2. Interesante, ¿no? ¿Quién es seno de I veces Y? ¿E a la menos Y? menos E a la Y entre 2
2, ¿sí? ¿Por qué menos 2? ¿Eh? ¿Qué? Ok. Acuérdense que esta es una división de complejos. ¿Sí la observan? Y acuérdense que este complejo, ¿por qué lo debo de multiplicar? Por su conjugado. Entonces nos queda i veces e menos i veces, ¿verdad? ¿Qué es su conjugado? E a la y menos e a la menos y menos e a la y sobre 2. ¿Sí lo observaron? Porque el módulo de i al cuadrado es 1. Módulo de i. Y entonces nos queda que el seno de i veces y es igual a i veces e a la y menos e a la menos y sobre 2. Y entonces, ¿qué identidad tendríamos? ¿Ya llegó? Entonces el seno de i veces y, ¿a qué es igual? I veces R. Ándale. Son muy elegantes las funciones trigonométricas de los complejos. ¿Sí? Bueno, así como nosotros definimos e a la y, después se nos antojó definir e a la z. Entonces, seno de z, ¿en qué se tendría que convertir? En seno de x más y veces y. ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad? Y se te antojaría aplicar una identidad trigonométrica. Pero ojo, estás en los complejos. Entonces, ¿qué identidad trigonométrica tendrías que utilizar? O sea, ¿quién es el seno de y1 más y2? No, aguas. A ver, sí tienes razón, pero aquí tengo el seno hiperbólico, ¿no? Entonces, se nos antojaría que fuera seno de y1 coseno de y2 más coseno de y1. Pero ojo, estas identidades no son las comunes que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad, ¿quién es el seno de y1? Y veces el seno hiperbólico. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que sustituir aquí? Y veces Seno hiperbólico. O sea, esto de acá, ¿qué nos quedaría? E a la y menos e a la menos y por el coseno de... No, a ver, aguanten que se me está yendo las cabras, pero gacho. Permítame tantito. Ahí Y1 y Y2 fungen como complejos. Exacto, pues se me está yendo, pero sí masivo, ¿eh? Aquí teníamos que haber aplicado la identidad, ¿no? ¿Qué nos queda? Coseno de... no. Seno de x. Coseno de y veces y. Más. Seno Seno de y veces y por coseno de x, ¿verdad? Muy bien. Aguánteme el mascar. Tranquilo. ¿Seno de x quién es? Espérame tantito. Nada más vamos a sustituirlos con Es que el sentido de arácnido me está diciendo que algo anda mal. No es cierto. Aguánteme. Muy bien. Vean. Entonces se nos antoja definir seno de z.
Seno de z, ¿cómo lo podríamos definir? Como seno de e a la menos Y e a la z, e a la z menos e a la menos z entre 2. ¿verdad? Ajá. ¿Y quién es el coseno de z? Seno es e a la z menos e a la menos z. Más. Ah, sí, ¿verdad? Era para ver si estaba atento. Déjenme decirlo, está bien definido porque sigo aquí, me sigo. Ya está. Me seguía doliendo el corazón pero de una manera infinita. Ah, entonces z no es completo. ¿Sí? Sí. ¿Y z de qué elemento tiene que ser? ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué pasa cuando el elemento x es 0? ¿En qué caso particular estamos cayendo? En estos de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando y veces y es 0? ¿Sí ves que caes en este caso particular? Cuando x es 0, caes en este caso particular. ¿Sí? Entonces con esto puedes definir la función trigonométrica del complejo, ¿no? Entonces, ¿qué identidades se nos antojan básicas que aparezcan? Profesor, ¿puede repetir eso que dijo de que cero gramos no pasa facilidad? Ok, z es x más y veces y. ¿Hasta ahí está claro? Ok, ¿qué pasa si x es 0? Entonces, ¿qué es lo que obtienes? Seno de y veces y. ¿Sí o no? Pero seno de y veces y ya lo tienes definido de esta manera. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa si y veces y, o sea, si el valor y es 0? Espera que se sienta, compañero. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener el seno de x. Y el seno de x, bueno, aquí te lo enseñé con y, al ser muy difícil con x. ¿Va? Entonces, ya está en ese caso particular. O sea, este caso, ¿qué es lo que está manejando? Seno de y y seno de y veces y. Se está manejando a los dos en particular. Entonces, una definición, esto de acá lo vas a agarrar como definición. Esta definición que abarca los dos casos que ves allá atrás. Muy bien. Ya estoy usando ahí, entonces va a ser inciso A. ¿Cuál es la primera identidad trigonométrica que se te antoja que sea cierta? ¿Cuál es la clásica? Más coseno cuadrado de z es igual a 1. Ojo, donde z, ¿qué tiene que ser? Complejo. Entonces, si esto es cierto, pues ¿qué tenemos que hacer? Unas cuentas hermosas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las cuentas? Díganme. Este al cuadrado. ¿De una vez nos elevamos al cuadrado? Sí. ¿Qué nos daría? E a la 2 y z. Este cuate, ¿qué se convierte? Menos. Abro paréntesis por aquí de los signos que nos hacen un desastre, ¿no? Cuadrado del primero, ¿qué nos queda? E a la y 2z. 2 veces z. Menos 2 veces. Es z. Ya. ¿Por qué ya? Porque es la beta a los exponentes. Porque es el producto de estos dos, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a los exponentes? ¿Y aquí qué nos queda? Lo mismo que e a la ¿Verdad? Sobre 4. 4. Ahí está. Este es negativo, no se les olvide. Luego más coseno cuadrado, ¿qué nos va a quedar? E a la y 2 2 veces i z más 2 más e a la menos 2 sobre 4. ¿Qué le va a pasar a ese cuate con su negativo? Se cancela porque no sé si se vayan. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a estos cuates? Se Se suman a 4. Ah, bueno, pues ya. ¿Y qué le pasan a estos dos cuates?
Se cancelan, eso. Se oye tan bonito cuando ustedes lo dicen. 4 entre 4. ¿Ah? Segunda propiedad que se antoja que fuese cierta. ¿Cuál es la otra propiedad que fuese cierta que se nos antoja? Que vamos a agarrar seno de z más w. Pero ¿qué particularidad tiene z y w? ¿En dónde tienen que estar? Los complejos, ¿no? ¿Qué se te antoja que fuese cierto esto? Que sea seno de z por seno de w. Coseno, ¿verdad? Ajá. ¿Más? Por seno de z más seno de w. No. Seno de w. Es que si no, no estoy en el caso del anterior. ¿Qué sigue? Multiplico, ¿no? Sí. Ah, su mecha. Entonces, ¿qué nos quedaría? Seno. Entonces va a ser i veces por e a la iz menos e a la menos iz. Híjoles, aquí se va a hacer un desgarriate, ¿no? Sobre 2 por O E a la e a la iw más e a la iw sobre 2. ¿Ah? Más E a la y e a la iw menos E a la menos sobre 2 se alcanza, se alcanza. por E a la iz más E a la menos iz. Más, ¿no? Porque es coseno. Menos en el exponente más en la ecuación. ¿Quién es seno de z más w? ¿Qué nos tendría que quedar? El seno de z más w, ¿qué nos tendría que quedar? Con la definición. Y veces e a la i de z más w menos e a la menos i de z más w entre 2. Pues parece que sí va a jalar algo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí en este producto? Un cuarto Y veces E a la I E a la I más E a la I por Z más W. ya tenemos un valor, ¿verdad? ¿Qué sigue? Sí. Sé que se puede, sé que se puede. Sigue si simplifica, ¿no? Luego queda más Menos, más. más E a la I a la menos I. Este con este, ¿no? Menos este con este. Si lo quieres así, no hay bronca. ¿Sí lo están viendo? Y este con este, ¿qué nos va a quedar? Menos E a la menos E a la menos I Ahí la tenemos, ¿no? Voy para acá. Y veces que no estoy pidiendo perdón ni nada por el estilo, pero multiplico estos, ¿qué nos queda? E a la W más Z. Z más W, porque nos conviene ya de una vez, ¿no? Más E a la I por W más Z menos I, menos Z más W, Z menos W. ¿Sí lo observan? No, ¿No? no. Vas a multiplicar este con este. ¿Sí? Entonces vas a factorizar I, ¿qué te queda? Vas a factorizar menos I, entonces este se hace positivo que es Z, y te queda W que se hace negativo. ¿Sí? Entonces te queda Z menos W, con factorización de menos I. ¿Sí? ¿Qué sigue? Este con este, ¿no? ¿Qué nos queda?
Z menos W es lo que queremos, ¿no? Y Z menos W, ¿sí lo observan? Y este con este que nos queda menos. O Z más W, ¿verdad? Ahí la tenemos. Vamos a ver si se cancelan algunos términos. Observo. Mi corazón se está rompiendo. Está el menos C y Z menos W. Ajá. O sea, el tercero del de Los abajo del con el medio. segundo del de arriba. No, Con el ese dos de arriba. es el primero con el último, ¿no? El segundo de arriba. Ajá. ¿Arriba? Arriba el segundo. Ese. Ese. Es este con este. Sí. Es este con. Es este con este. Sí. Se va con el abajo. Ah, A los del medio, pues. sí, tranquilo. Este y este. Se cancelan. Eso. Ay, da gusto escucharlo. Este y este. Ay, híjole, no manches. Qué orgásmica, ¿verdad? ¿Qué le pasa a estos cuates? ¿Cuántas veces se hacen? 2. ¿Y estos cuates cuántas veces se hacen? Entre 4, entonces ¿qué te va a quedar? 2 de las sumas. ¿Ah? Bien. Porque no se fueron, ¿ah? Muy bien. El otro se les va a quedar de tarea. A ver, vamos a aclarar las cosas. Yo sé que mañana tienen que entregar una tarea para que a ver si esta Evelyn se los califica y se los entrega el martes, ¿no? Aunque nunca he entendido esa lógica. Ahora es cosa de analizar esta función trigonométrica. Resulta que la función seno de z tiene su geometría, ¿sí? Entonces, si aplicamos la identidad que acabamos de demostrar, ¿qué nos tendría que quedar aquí? Seno de x o seno de y veces y más Coseno de x cube. seno de y veces y o seno de x. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No hay bronca? ¿Quién es coseno de y veces y? ¿Quién? ¿Y este quién es? Y seno hiperbólico. Órale. Esta recta bajo la función seno, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que va a pasar? Vean, tú lo que tienes aquí es seno de x, coseno hiperbólico de y, más y veces coseno de x, seno hiperbólico de y. ¿Hasta ahí queda claro? A su vez, esto es una función u de x, y, más y veces v de x, y. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces te está quedando una función u y una función v. Pero cuando agarro una línea horizontal, ¿qué es lo que está pasando en la ecuación? Entonces, cuando agarras la línea horizontal, tienes el valor fijo, que es 0, ¿verdad? Entonces, u se vuelve u de x. ¿Sí me expliqué? Porque el valor y es fijo. Entonces, u de x, ¿a qué es igual? Coseno hiperbólico de un valor fijo. Esto es una constante, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿quién es el seno de x?
U de X, ya llámalo U para los cuates, ¿de acuerdo? Coseno hiperbólico de Y0. ¿Y quién es la función B de X? Va a ser y seno hiperbólico de Ya está aquí la I. entonces coseno de X seno hiperbólico de Y. De Y0, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el coseno hiperbólico? El coseno de X. V sobre Seno hiperbólico de Y. y si aplico la identidad trigonométrica conocida, ¿quién es seno cuadrado más coseno cuadrado? Entre el coseno hiperbólico de Y0 cuadrado. ¿Sí o no? Sí. ¿En qué se transformó una recta que es horizontal? ¿Un círculo? No, es un círculo. Entonces, esta función, si le aplicamos la función seno de z, esta recta, ¿en qué se nos tiene que mandar? ¿Quiénes son sus vértices? ¿Estás de acuerdo que este es U y este es su B? ¿Quiénes son sus vértices? ¿Verdad? ¿Y aquí qué tiene que ser? Estos valores, dependiendo de la recta horizontal, ¿qué le va a pasar a la elipse? Se empieza a estirar. ¿Y qué pasa cuando los valores horizontales empiezan a ir al cero? Empieza a contraer dicha elipse. ¿Va? Bien, entonces aquí van a ver varias preguntas en la tarea de examen. Aquí. Bueno, ¿y qué pasa si tú estás tomando ahora rectas verticales? ¿A quién estás fijando? Y entonces la función U ahora depende de Y, ¿en qué se convierte? Va a ser coseno de X0, coseno de hiperbólico de Y. Y después, V, que es de Y. ujú, Bueno, coseno hiperbólico. coseno de X0 Ajá. Seno hiperbólico de Y, ¿sí? Y entonces el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico están relacionados, ¿verdad? Valen Y siempre y cuando, ¿qué tiene que pasar? Vale 1. La diferencia. Los cuadrados. La diferencia cuadrada. ¿Va? Y entonces, ¿en qué se convierte la ecuación? Va a ser U sobre seno de X0 al cuadrado menos V sobre coseno cuadrado de X0 igual a la unidad. ¿Y dónde están los vértices ahora? ¿Dónde están los vértices de mi hipérbola? O sea, tú le aplicas la función seno. X0 y menos X0. No. El seno de X0 y el seno de X0. Seno de X0 menos seno de X0, ¿verdad? La U y la V iban cuadrado. Discúlpame. Ok. ¿Y entonces en qué se van a convertir estos cuates? Va a ser una familia de hipérbolas. ¿De acuerdo? De ahí va a venir otra pregunta de la tarea. ¿De acuerdo? Para el siguiente tema vamos a ver qué onda con la rama hiperbólica. O sea, ¿qué es una rama hiperbólica? O sea, tú tienes una hipérbola equilátera en los reales. Bueno, eso todavía no, todavía me falta otro tema, todavía me faltan varios temas. Pero quiero llegar a este tema, me faltan todavía muchos asegúnes que llegar. ¿2 semanas? ¿Cuánto queda de clase? ¿Ya viste el calendario? No lo he visto.
30 de mayo, que acaba, ¿no? 27. O sea, como en 3 semanas vamos a ver todo eso. Van a ser todo lo que pasó. Hasta el menos. 3 horas. ¿Sí ven esta rama? Sí. A eso se le va a llamar rama hiperbólica, ¿de acuerdo? Esta rama es un área acotada, entonces nos hace falta ver esta parte. Pero todavía nos hace falta ver otra parte que es la geometría de las potencias de los complejos. Y nos falta ver la fórmula de Moivre. La fórmula de Moivre es Para encontrar las raíces, ¿no? para ver las raíces de los complejos. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta, ya empiezan a ver como 4 o 5 preguntas que son muy claritas para la tarea de examen. Otra cosa, la verdad es que a mí ya me está afectando demasiado esto del doble horno circular, gacho. Ha habido semanas